Para emprender hay que saber vender. Hoy te enseñaré cómo hacer tu plan de marketing en una página. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los Lunes. Para hacer un plan de marketing tenemos que entender el paso de nuestros clientes a través de la experiencia comercial de hacer negocios con nosotros. Y hay tres momentos: antes, durante y después. El antes es cuando el cliente aún no es cliente y le llamaremos un prospecto. En el durante es el momento en donde el cliente es un contacto. Aún no nos ha comprado, pero ya no es un prospecto, ya conoce de nosotros. Por lo tanto, un contacto. El momento del después es cuando ya nos ha comprado y por lo tanto es un cliente. Así que vemos tres momentos: prospecto, contacto, cliente. Antes, durante, después. Ahora veamos en cada uno de estos momentos cuáles son los ingredientes de ese plan de marketing. Antes, cuando es un prospecto. Y acá hay tres momentos clave. Uno, ¿cómo defino mi mercado meta? Quiere decir cuál es la audiencia a la que le voy a hablar. ¿Quién es mi cliente ideal? No todos son clientes. Tenemos que definir a quién quiero atraer a mi embudo comercial. Dos, ¿cuál es mi mensaje clave? ¿Qué le quiero decir a estos prospectos? ¿Qué problema les voy a resolver? ¿Y cómo se los voy a resolver? Y tres, ¿cuáles son los medios? ¿Qué voy a hacer para atraer su atención? ¿Y cuáles son los vehículos que voy a utilizar para hablarle? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cuáles son los medios tradicionales? Quizá va a ser entrevistas uno a uno, personales. ¿Cuáles son los medios para hablarle? Así que en resumen, mercado meta, mi mensaje y cuáles son los medios para llevar ese mensaje. Ahora nos vamos al momento de durante, y es cuando este prospecto ha recibido información nuestra y se vuelve un contacto. El primer paso es cómo capturo contactos, cuáles son mis mecanismos para capturar contactos. Dos, cómo agrego valor a esos contactos. ¿Cómo hago que la relación se vaya fortaleciendo, agregándoles valor? Y tres, ¿cómo convierto un contacto a venta? Es decir, le he agregado suficiente valor, ¿cómo hago que se vuelva un cliente? Así que en resumen, tres momentos en la etapa de durante, cuando es un contacto. ¿Cómo capturo contactos? ¿Cómo agrego valor a los contactos? Y cómo convierto de contacto a cliente. La tercera y última etapa es el después, cuando ya es un cliente. El primer momento es cómo entrego una experiencia de clase mundial consistente a este cliente. Dos, cómo aumento el valor vitalicio de ese cliente. En otras palabras, cómo aumento ese ticket promedio, cómo le vendo más a ese cliente. Y tres, cómo estimulo y orquesto un sistema de referidos para que el que es cliente me refiera a más personas. Así que en resumen, la etapa del después, cuando ya es mi cliente. ¿Cómo le entrego una experiencia de clase mundial a ese cliente? Dos, ¿cómo aumento el valor vitalicio de ese cliente? Y tres, ¿cómo diseño un sistema que estimule y orqueste mayores referencias para mi sistema? Ahora veamos un ejemplo. Haremos un enlace con un emprendedor que tiene la duda: ¿cómo hacer para emprender? Él es un coach, ayuda a otras personas a que alcancen su mayor potencial y está interesado en diseñar su plan de marketing. Veamos en este enlace cuáles son esos dilemas. Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Quisiera hacerte la pregunta de cómo puedo expandir y crear este plan de marketing más efectivo. Yo soy un coach y pues tengo planificado hablar con gerentes de recursos humanos de diferentes empresas para poder tener un acercamiento con ellos. Mercado meta. Lo primero que me has dicho es que le vas a hablar a gerentes de recursos humanos. Los tienes en tu red y sabes que tienen un problema en particular: cómo ser más estratégicos en las empresas donde colaboran. Por lo tanto, tu mercado meta son gerentes de recursos humanos en organizaciones que aún no están participando en una junta directiva o en un comité ejecutivo. Mi siguiente pregunta sería ¿cuál es el mensaje
qué debo comunicarles a estos gerentes de recursos humanos o a estas personas a las cuales yo me voy a acercar para poder ofrecerles mis servicios. Tu mensaje. ¿Qué les vamos a decir? Tu mensaje será: ayudo a los gerentes de recursos humanos a que se conviertan en un socio estratégico. Estás abordando el problema y luego la solución, lo que tú les puedes ofrecer. La tercera pregunta sería: ¿qué medios o qué plataformas o qué canales puedo usar para poder comunicarme o para poder acercarme a esos posibles clientes? 3. ¿Cuáles serán los medios? Como me contaste, estás utilizando tus redes de LinkedIn principalmente para enlazarte profesionalmente con redes de recursos humanos. Por lo tanto, nuestro medio principal será LinkedIn. LinkedIn, como red social, haremos diversas formas de comunicarnos con tu red profesional de recursos humanos. Ahora bien, ¿cómo hago para captar más contactos para ir creciendo mi base de datos? ¿Cómo capturarás contactos? Lo que haremos es diseñar diferentes webinars en donde vas a capturar correos electrónicos y bases de datos de gerentes de recursos humanos. Tu webinar, como has pensado, ¿cuáles son las técnicas para lograr ser un socio estratégico en recursos humanos? Ese webinar servirá para capturar contactos y enviaremos tráfico por medio de una estrategia de pauta a ese webinar que te estará dando constantemente diferentes contactos. Ahora bien, ya que tengo una idea de cómo voy a captar posibles contactos y posibles clientes, ¿cómo aporto valor a estas nuevas personas que se sumaron a mi base de datos? ¿Cómo agregarás valor a esos contactos? Esos contactos que han participado en tu webinar, tú les vas a mandar durante 3 meses diversas cosas que les agregan valor. Les enviarás un audiolibro, les enviarás algunas de las guías que has estado trabajando, los inscribirás a un newsletter donde les vas a agregar valor por medio de noticias y además los enlazarás con otros mentores en el área de recursos humanos que han resuelto este problema. Otra consulta: ¿cómo puedo yo generar un poco más de ganancias? ¿Cómo convertiremos a las ventas? Después de estos 3 meses, tú les lanzarás una oferta a esta comunidad que ha permanecido contigo durante 3 meses y les has agregado valor, y les invitarás a formar parte de tu grupo de coaching. Ya teniendo planeado todo ese valor que les voy a aportar, ¿qué me recomiendas o con qué calidad debe ir? ¿O cómo puedo hacer que se vea bien mi trabajo profesional? Entrega de una experiencia de clase mundial. Quienes ya son tus clientes tratarás de hacerlo de diversas formas. Prepararás muy bien tus sesiones en donde les vas a llevar paso a paso a que ellos puedan ser esos gerentes de recursos humanos de clase mundial. Les presentarás a otros mentores. Les cumplirás en exactitud ese plan de trabajo, pero genuinamente te vertirás a conocer cada uno de los casos que atiendes y asegurarte que logras sus objetivos específicos. ¿Cómo hago para aumentar el valor vitalicio de algunos clientes en específico? ¿Cómo aumento el valor vitalicio del cliente? Aquellos clientes que particularmente tú hayas tenido un excelente resultado, puedes invitarles a que participen en un programa más exhaustivo contigo. Ese programa de consultoría que tú has diseñado puede ser que invites a que participen a este grupo de clientes satisfechos. Este programa de consultoría es un programa que cuesta mucho más participar, la inversión no es menor, es mayor, pero en este momento tú ya tienes clientes leales que les has probado resultados y puedes ofrecerles una oportunidad de participar contigo en donde haya un ganar-ganar mucho más profundo. ¿Cómo hago para gestionar aquellos referidos que ya obtuve? ¿Cómo orquesto y estimulo referidos? Tú le puedes decir a este grupo que ahora es parte de tu comunidad de gerentes de recursos humanos que pueden tener beneficios específicos si te refieren a otras personas. Por ejemplo, un descuento en ese programa de consultoría que has diseñado. Les puedes incentivar incluso por medio de uno de tus libros o uno de tus demás programas para aquellos que te refieran personas. Así que ahí lo tienes, un plan de negocios para una persona que ha diseñado un sistema de consultoría para gerentes de recursos humanos. ¿Cuál es el tuyo? Analiza cuáles son cada uno de los componentes de estos 9 bloques. ¿Cómo haces para conseguir prospectos? ¿Quiénes son esos prospectos?
2, cómo los haces para volverlos contactos, cómo les hablas. Y 3, cómo los conviertes a clientes y cómo los retienes en el tiempo. Hacer marketing no es más que conocer quién es nuestro cliente y llevarlo por un proceso de agregarle valor en todos los momentos de la cadena.